Hola, muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo nos reciben los chilenos acá? Primero nos llegó el PCR negativo, así que estamos libres. ¡Yay! Podemos movernos por todo Chile. Zafamos, porque como les hemos contado en el video anterior, te hacen el PCR, tenés que declarar una dirección. En el caso de que te dé positivo, te tenés que quedar ahí sí o sí. Por 10 días, si no la multa es de 50 millones de pesos chilenos. No sé, se le dejamos por acá cuánta plata es, no sabemos, un montón. Pero bueno, nos llegó negativo, así que estamos liberados. Estamos en los Andes ahora, un calor tremendo. Calor de la puta madre. Así que estamos esperando un poquito que a ver si se nos va el calor para encarar la ruta de vuelta y poder ir al mar. Y bueno, y entramos al súper y dijimos, acá nos vamos rápido porque es muy caro, es como viajar en Austria y es caro. Después ahora hablamos, no sé, empezó a hablar una familia súper simpáticos y bueno, y nos contaron a dónde tenemos que ir y qué lugares y qué probar de las cosas de Chile, como ahora las dulces de la... ¿Cómo se llama? A vos te recomiendo, yo no sé. El lugar se llama así, ahí los dejo escrito. Y bueno, ¿y ahora qué pasó? Bueno, fuimos a comprar alimento de los perros, también que ellos nos recomendaron, estaban ahí al lado del Zoom y no lo habíamos visto. Veníamos de ahí y bueno, nos volvieron a ver y nos estaban de hecho escribiendo ellos un mensajito y nos regalaron el pisco sour. Típico chileno, así que bueno, lo vamos a probar y lo vamos a hacer mierda, digamos. Sí, como hoy decimos nosotros, sí, lo vamos. Menos mal que tenemos una heladera. Ya la tenemos enchufada, la heladera está funcionando por la cerveza, pero ahora va a ir ahí adentro. Y también nos compraron, mira, unos frutos secos también, un tarrito, nos recomendaron lugares para ir, dónde comer ceviche, bueno, todos los tipos de cosas que hay para hacer en Chile, la verdad que es súper buena onda. Pero un montón de gente, o sea, ellos son un ejemplo. Claro. Feña, ¿no? Feña. Que él se llama Fernando. Y acá en Chile se le dice Feña en vez de Fer. Y chistoso. Bueno, nos recomendó un montón de lugares y así todo, mucha gente acá en Chile, así que estamos súper contentos y recontra remil sorprendidos de lo buena onda. Sí. Así que bueno, y estamos ya súper ansiosos a tomar ese pisco sour hoy a la... Tiene una pinta. Sí, súper lindo. Bueno, entonces en general acá, bueno, si todavía no se han suscrito, suscríbanse, acá les dejamos para suscribirse. Vamos ahora avanzando, vamos para el norte, vamos para Perú, vamos para Ecuador, vamos para Colombia, vamos a todos lados. Así que, bueno, suscríbanse y viajen con nosotros por lo menos por las redes sociales y por YouTube. Muchas gracias. ¿Y qué más, Pauti? Bueno, seguimos al lado del mar. En la sí, vamos a ver a dónde vamos, no sabemos. Vamos a ver. Un poquito de congestionamiento en el peaje. GPS nos mandó por acá y está a full. Viernes saliendo de Santiago. Si somos unos cracks nosotros para elegir la ruta. El anterior salió 900 pesos chilenos. Así que no sé cuánta plata son. No, 900 no. ¿Cuánto salió? Sí, 900 pesos chilenos era. No, 1600. 600 pesos chilenos. Sí, serán como. Bueno, este está a 2.300 pesos chilenos. Más caro todavía. Sí, no sé cuánta plata es. Sí, como $3 más o menos. Sí, como 700 pesos más o menos, una cosa así el peaje. Bueno, venimos tarjeteando ahora, no tenemos plata chilena.
de Viña del Mar para arriba, sino arrancamos un poquito más arriba, donde la ruta 5 se une con el mar. Ahí vamos, así que menos mal. Autopista, no sé si me escucharán algo, pero nos llevan en el aire. Acá andan todos muy fuerte y no, o sea, muy fuerte. Andan todos a 100, no anda nadie a menos de 100. Y no hay autos viejos. Entonces, bueno, es re raro para ellos ver en Renault 4. Entonces nos toca mucha bocina, no sé si puteándonos, mandándonos a cagar o nada, o les parece simpático ver el Renault 4. ¿Le parece simpático? Bueno, habrá de todo. En el viaje nos putearon bastante porque no teníamos efectivo y tardamos porque quisimos pagar con la tarjeta de débito y el postnet o el aparatito no lo tenían en la cabina donde estábamos queriendo pasar nosotros, lo tenían en otra, lo tuvieron que ir a buscar. Hicieron rápido, pero bueno, es la salida de Santiago, así que estaban un poquito nerviosos, me parece. Bueno, otro atasco, no se ven por qué, pero sí, se juntaba la ruta en un lado solo. Y bueno, teníamos que encender la calefacción porque, bueno, levantaba un poco la temperatura con tan poquito ida y vuelta. Señor, ¿le puedo pagar con débito de vuelta? ¿Por qué no tenemos plata? ¿Cuánto sale? 4.150, no sé cuánto es. No sé Serán cuánto sea. $5. Son como 1.000 pesos, ponele entonces, más o menos, 1.000 pesos Más. argentinos. 1200. Bueno, ponele. Bueno, caro. Bueno, ahora nos odian. Acá en esa, donde había ese conjuntamiento, ¿cómo se dice, Bauti? Bueno, acá no aceptaron débito y entonces no pudimos pagar con tarjeta, solo en efectivo, y nos quedaron 2.000 pesos de la última vez cuando estuvimos en Chile. Y los 2.000 pesos pedimos y eran viejos. Y entonces ni saben si eso funciona todavía o no, lo agarran realmente. Y ahora, bueno, nos lo agarraron y nos dejaron pasar por buena onda, digamos, porque había un montón de gente ahí atrás. Bauti súper caliente y bueno, nos tenemos que fijar por un cajero o algo donde agarra, bueno, en efectivo. Acá, en una bajada hay que ir, eso, porque si no te sacan datos de acá, van todos súper rápidos, obviamente entendible porque la ruta es impecable, pero de vez en cuando tenemos que andar un poquito más rápido nosotros, pero no me gusta mucho porque me gusta llevarlo tranquilo, 80 como ahora, pero más de eso ya, digo más 80 del velocímetro acá en el auto. Así que bueno, en 2.7 kilómetros hay que doblar a la derecha y se ve el mar. Mira qué lindo. Se ve hermoso. Keep dancing with the devil, but he doesn't have a head.
fin llegamos al mar, al Pacífico. Es increíble, es súper lindo. Vamos a ver si vamos a pasar la noche acá, porque es en un pueblo, en la playa. Hay que preguntar acá un poquito qué tal. Se ve hermoso. Acá les dejamos algunos tomas. Ahí está el Renault 4. ¡Lucky, Nala! ¡Lucky! ¡Woohoo! Nala, está Bueno, día larguísimo. Hoy ya estamos, bueno, con el techito abierto y eso, no les mostramos nada. Prometemos que les vamos a ir mostrando y vamos a ir mejorando. Una porquería estos videos, pero bueno, si les pareció interesante o divertido, o nos acompañaron de onda nomás, les agradecemos. Si le damos lástima, suscríbanse. Y si es de mera intriga o sí, son curiosos para saber a ver dónde se nos termina de hacer garcha el auto y hasta dónde vamos a llegar, suscríbanse si son ahí medio morbosos. Y si de verdad les gusta apoyarnos, bueno, suscríbanse también, que eso también nos ayuda. Así que de todas maneras, suscríbanse. Bueno, y esto tiene una pinta ahora, así que vamos a probarlo, a ver qué tal. Sí. A ver. Yo nunca probé nada de esto de pisco, ¿no? Yo creo que sí, pero no me acuerdo. Qué sorpresa. Bueno, tiene olor a limón o algo parecido. Sí. A ver. Ni sabemos ni. Seguramente acá en Chile tengan un vasito especial. Un vasito lindo con hielo. No, bueno, no sé si toma con hielo. Bueno, ¿pruebo yo o vos? Sí, probamos primero. Ah, supuestamente se hace en una coctelera para que se haga espuma. Está muy buena, pero hay que enfriarlo un poquito más. Eso, bien helado. Claro, sí, nos dijeron que se tomaba bien frío. Sí, eso bien frío. Sí, Es creo que lo riquísimo. vamos a reservar un poquito para cuando la heladera la podamos poner Igual ahí es a rico, tope. ¿eh? La heladera la podemos poner a la temperatura que querramos, hasta bajo cero si queremos. Muy contentos, Nala ya es viajera internacional oficialmente. Nala, No, Nala. está durmiendo, déjala. vení, saluda, vení, papá, vení. Vení, dale. Tampoco. Acá está Nala, Acá. que ya conoció el Pacífico por primera vez. Y no se metió el agua. Rocky ya lo había conocido antes de la pandemia, en la Patagonia de Chile. Así que él ya había estado en el Pacífico una vez, no tan abierto, era como los, ¿cómo se llama? De fiordos. Los fiordos de Chile, entonces no era mar abierto. Esto es súper distinto, Sí. pero bueno, para Nala también su primera frontera. Bien. ¿Qué opinas, Nala? Muy bien. ¿Estás contenta de estar en ¿Fue Chile? aburrido? ¿Un poquito? ¿Un poquito? Un poquito. Bueno. Así que, bueno, Nada. Nara es internacional y, bueno, nosotros también. Ahora a cocinar. Eso sí, cortá. ¿A vos te gustan quemadas las salchichas? ¿No? Mirá, bien negra, como le gusta a Lisa. Ahí tiene. Quemada una, quemada dos. Estos son medio chorizo igual, así que habría que cocinarlos medio bien por las dudas. Este está bueno. Ahí le da mejor el calor.